Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontiroy. Para quienes no lo saben, es tercera vez que grabo este video porque estoy con unas temperaturas de 42 grados por estos lados y los sistemas eléctricos han fallado ya 2 veces. Caso Monsalve, los 3 días que sacudieron a Gabriel Boric. ¿Error o encubrimiento? El presidente, mis queridos amigos, asumió que el martes 15 de octubre tomó conocimiento de la denuncia de violación y abuso sexual y de la interferencia del servicio de cámaras por parte de efectivos de inteligencia e investigaciones. ¿Por qué recién el viernes 18 lo hicieron público y dejaron 3 días libres a Monsalve para que hiciera lo que quisiera? Es una de las preguntas que nos hacemos todos, los 3 días que sacudieron a Boric. El mandatario envió una declaración por escrito ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, hizo un mea culpa y admitió que las cosas pudieron haberse hecho mejor. Junto con eso aseguró que un aspecto que como gobierno les preocupó desde el inicio fue el cuidado y la protección de la víctima. En poco más de 2 páginas, el presidente Gabriel Boric resumió su respuesta a la comisión investigadora por las irregularidades cometidas por autoridades de gobierno una vez que se dio a conocer la denuncia por violación en contra del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien fue formalizado y se mantiene en prisión preventiva por delitos de violación y abuso sexual. En su respuesta enviada, el secretario de la instancia de la Cámara Baja el viernes 28 de febrero, el mandatario, Gabriel Boric, no respondió individualmente a las 49 interrogantes que le fueron remitidas, sino que condensó todo en un solo escrito. El que leo a continuación. Dijo: honorables diputadas y diputados de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información relativa a determinados actos del gobierno ante la denuncia presentada en contra del ex subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve. Como es de sumo conocimiento, nuestra Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional excluyen al presidente de la República de las autoridades que deben comparecer ante las comisiones especiales investigadoras. Sin embargo, en atención a la gravedad de los hechos denunciados, quisiera complementar las presentaciones de las autoridades de gobierno que ya han comparecido ante su comisión. Respecto al momento en que conocí de la existencia de la denuncia, reitero lo que ya expresé públicamente el viernes 18 de octubre, alrededor de las 16 horas del martes 15 de octubre, tomé conocimiento a través de la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Toá, de una denuncia por violación y abuso sexual en contra del entonces subsecretario y una investigación por su acceso a las cámaras de seguridad del hotel que podría significar un mal uso de sus atribuciones en materia de inteligencia. Ese martes 15 de octubre tomé conocimiento del enunciado general de la denuncia sin los detalles que comenzaron a ser publicados a partir del día jueves. Esta información, aunque parcial, fue suficiente para calificar la situación como de suma gravedad, lo que nos llevó a actuar con severidad y prontitud, pero también con prudencia. Estos criterios, junto con el resguardo de la víctima, guiaron nuestro actuar desde el comienzo de este caso. Después de tomar conocimiento, le encargué a mis asesores la búsqueda de alternativas para asumir la subsecretaría y la ministra del Interior y Seguridad Pública y recabar antecedentes sobre la situación y el cuidado de la víctima. Por la gravedad de los hechos, considerando que estos ya están siendo investigados, que la denuncia era de carácter reservada y por respeto a la víctima, consideré que no era prudente compartir en dicho momento esta información con otras autoridades de gobierno. En paralelo, a las acciones ya recomendadas, me reuní con Manuel Monsalve. Le comuniqué que había conocido de la existencia de esta denuncia y le exigí que se pusiera a disposición de las policías y el Ministerio Público. Desde ese momento, su cargo quedó en evaluación. La tarde del día miércoles 16 de octubre ya existían antecedentes para exigir la renuncia al subsecretario. Dicha decisión le fue comunicada al señor Monsalve el jueves 17 de octubre en una breve reunión, pues opté por solicitar presencialmente su renuncia al cargo de subsecretario. Adicionalmente, le instruí al señor Monsalve que saliera del Palacio de la Moneda
como ciudadano y no como autoridad de gobierno. Esto tenía por motivación significar con claridad que él debía enfrentar a la justicia sin ningún tipo de privilegio. En ese momento pedí que se confirmara el inicio de un sumario administrativo que debía instruir el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Actualmente el sumario se encuentra radicado en la Contraloría General de la República y esperamos conocer próximamente sus resultados. Un aspecto que como gobierno nos preocupó desde el inicio fue el cuidado y protección de la víctima, considerando especialmente la gravedad de la denuncia. Tanto la ministra Toá como la ministra Orellana se han referido extensamente en esta misma comisión sobre la pertinencia y oportunidad con la que se activaron los protocolos vigentes. Frente a denuncias de esta naturaleza, como gobierno hemos impulsado iniciativas legales y administrativas para que estas situaciones se enfrenten con la fuerza que corresponde. Como lo ha dicho la ministra Toá a nombre del gobierno, las cosas se pudieron haber hecho mejor. En concreto, pude exigirle la renuncia al ex subsecretario el día miércoles. Con todo esto, estoy convencido que con la información que se tuvo a la vista, se actuó proactiva y responsablemente. Una revisión de las principales acciones de gobierno así lo muestra. En 36 horas, desde que tuvimos conocimiento de la denuncia, el ex subsecretario estuvo fuera del cargo y hoy se encuentra formalizada la investigación a la espera del juicio que determinará los hechos. Se ofreció acompañamiento a la víctima, se solicitó a la Contraloría General de la República que iniciara un sumario administrativo y dado que no corresponde al Ejecutivo ejercer acciones legales, se ofició al Consejo de Defensa del Estado para que evaluara la presentación de una querella. Por último, rápidamente se nombró a una nueva autoridad en el cargo de subsecretario del Interior a efectos de no afectar la continuidad de un servicio crítico para las funciones del Estado. Para finalizar, quiero insistir en que los principios con los que nos hemos guiado no han sido otros que el cuidado de la víctima, la honestidad y transparencia en la comunicación de la información, la colaboración con la justicia y la transparencia al momento de tomar las decisiones. Los distintos actos que ha realizado mi gobierno han buscado reafirmar que ningún ciudadano está por sobre la ley. Y entiendo que todos tengamos muchas preguntas al respecto de este escrito enviado por el presidente de la República, Gabriel Boric, a la comisión investigadora el día viernes 28, omitiendo responder individualmente a las 49 preguntas de esta comisión investigadora. Sé que todos tenemos muchas preguntas y yo he querido resumir y exponer mis preguntas como criminólogo, como estudiante de criminología y seguridad, para ver si puedo abarcar la mayoría de las preguntas que ustedes tengan. A continuación, ¿por qué Boric no fue acusado constitucionalmente por la oposición? Esa es la primera duda que tengo al respecto. Antes de responderla a todos ustedes de manera técnica, quiero saludar a todos los nuevos miembros del canal, suscriptores que han pagado una membresía mensual en el canal y que así apoyan este trabajo de periodismo de investigación, de batalla cultural y mis estudios de licenciatura en criminología y seguridad. Carlos Méndez, Nagda y Andrea, muchas gracias por ser nuevos miembros del canal. En este canal van a encontrar videos sobre política, actualidad de Chile y el mundo, analizados desde la criminología y la seguridad. No duden en participar con sus comentarios e ideas abajo de este video. Un abrazo a los que me ven desde Chile, desde Argentina y desde los Estados Unidos. A ver, repito la pregunta, la primera que se me vino a la mente. ¿Por qué Boric no fue acusado constitucionalmente? Por la oposición. Analizando todo, desde el año pasado hasta la fecha, con una mirada macro desde la criminología y la seguridad, una acusación constitucional requiere evidencia científica concreta de un delito grave cometido por el presidente, como por ejemplo traición a la patria, infracción a la Constitución o otros actos que comprometan gravemente el honor y la seguridad del Estado. Esto está en el artículo 52 de la Constitución chilena. En el caso de Gabriel Boric
y su manejo de la denuncia contra Manuel Monsalve, la oposición no logró consolidar un caso sólido que justificara legalmente esta medida. Aunque hubo críticas por la demora de 3 días en hacer público el caso y por no exigir la renuncia inmediata de Monsalve, estos actos no constituyen necesariamente un ilícito penal atribuible directamente al presidente. La oposición, como el Partido Demócratas y Chile Vamos, amenazó con una acusación constitucional según reportes de octubre de prensa del año 2024, pero factores como la falta de pruebas de encubrimiento activo, la colaboración posterior del gobierno con la justicia, la declaración voluntaria de Boric como testigo, la solicitud al Consejo de Defensa del Estado de una querella y la fragmentación política en el Congreso que no consiguieron la firma, pudieron disuadir. Además, el mea culpa de Boric en su escrito admitiendo que las cosas se pudieron haber hecho mejor, puede haber atenuado la percepción de dolo, dificultando la narrativa de complicidad directa que la oposición necesitaba para avanzar. ¿Por qué el presidente? Como segunda pregunta se me vino a la cabeza y dije, después de leer el escrito, ¿por qué el presidente puede responder de manera escrita ante una comisión investigadora y no lo hace como una persona normal ante la Fiscalía de forma física? Bueno, la Constitución Política de Chile, aunque no me guste a mí, y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la número 18.918, eximen al presidente de comparecer físicamente ante comisiones investigadoras, otorgándole un trato especial como jefe de Estado, del cual yo no estoy de acuerdo. Deberíamos ser todos iguales ante la ley. Esto no implica inmunidad penal, según la ley, sino un mecanismo para proteger la continuidad de la función presidencial y evitar que sea sometido a presiones directas del Poder Legislativo en temas que no necesariamente constituyen delitos, sino actos administrativos o políticos bajo fiscalización. En este caso, Boric optó por responder por escrito, lo que es legal y es habitual, como él mismo señala en su declaración. Ante la Fiscalía, Boric sí declaró voluntariamente como testigo el 29 de octubre del año 2024, lo que demuestra que en el ámbito penal, a lo menos, no evade responsabilidades. Desde la criminología, esta diferencia refleja una tensión entre el principio de igualdad ante la ley y las prerrogativas institucionales diseñadas para salvaguardar desde la mirada política la estabilidad del Ejecutivo. No es una excepción exclusiva de Boric, sino una norma estructural del sistema político que, si la mayoría de los chilenos no estamos de acuerdo, deberíamos modificar. Luego de esto se me viene una tercera pregunta. ¿El presidente está evitando estar físicamente ante la comisión por miedo a que lo descubran, omitiendo información o mintiendo? Y elaboré esa hipótesis y entonces empecé a investigar al respecto y llegué a una respuesta. No hay evidencia concluyente que sugiera que Boric evitó comparecer físicamente por miedo a ser descubierto mintiendo. Desde la criminología, esta hipótesis requeriría pruebas de inconsistencia grave entre su declaración escrita y otros testimonios o documentos, lo que no se desprende claramente del texto proporcionado enviado a la Cámara de Diputados a la comisión investigadora. Su decisión de responder por escrito se alinea con la prerrogativa constitucional mencionada en la respuesta anterior. Y su mea culpa público, o sea, el que diga, abro comillas, pude exigirle la renuncia el día miércoles, cierro comillas, sugiere un intento de transparencia, aunque desde mi mirada bastante limitada. Casi como si no hubiera transparencia. En términos de seguridad y manejo de crisis, yo creo que sus asesores estuvieron bien, lamentablemente, porque comparecer físicamente podría haberlo expuesto a un interrogatorio más agresivo por parte de la oposición, amplificando la percepción de culpabilidad o debilidad política. Sin embargo, su declaración ante la Fiscalía y el envío de un escrito a la comisión indican disposición a colaborar, lo que contradice la idea de un ocultamiento deliberado. Desde esta perspectiva, su elección parece más estratégica que evasiva. ¿Hubiera hecho yo lo mismo como asesor en criminología y seguridad?
bajo todo lo que se sabe hasta el momento y teniendo en cuenta solamente a este presidente de la República, hubiera hecho lo mismo. Ahora, si el presidente de la República fuera otra persona con otras características psicológicas y físicas, quizá como tengo en mente una o dos personas, quizás le hubiera dicho vaya y enfrente al Congreso y demuestre que usted es más fuerte que el Congreso. Pero este presidente o este candidato o este personaje que yo me imagino no hubiera llegado a esta instancia porque automáticamente hubiera denunciado a Monsalve desde el día 1. Entonces, esas son especulaciones mías que están dentro de mi cabecita loca. Vamos al profesional. Cuarta pregunta. El presidente ha evitado la comisión sabiendo que su salud mental le impide controlar sus impulsos frente a la presión. Y ahí tuve que hacer como una especie de auditoría, análisis forense para atrás desde que asumió el gobierno. Y en el caso Monsalve, solamente en el caso Monsalve, no hay información verificable en el texto ni en el conocimiento público hasta marzo del 2025 que sustente que Boric padece de una condición mental que le impida controlar su impulso bajo presión. Desde octubre hasta ahora. Esta pregunta, no estoy hablando de antes, esta pregunta implica una especulación psicológica sin base empírica, sin conocimiento de la psicología. Desde la criminología, el análisis del comportamiento de un líder debe basarse en hechos observables. Boric participó en una conferencia de prensa de 53 minutos el 18 de octubre del 2024, que tuvo sus polémicas, sí, y declaró como testigo ante la fiscalía, enfrentando situaciones de alta presión sin reporte de descontrol. De hecho, llamó a su asesora de prensa, le llamó la atención, muchos dijeron que la fustigó, hubo violencia, bueno, generación de cristal, yo considero que no hubo, y siguió con la declaración. Ahora, su decisión de no comparecer físicamente ante la comisión responde lamentablemente a una facultad legal, no a una limitación personal desde el análisis de la criminología. Cualquier interpretación sobre su salud mental sería meramente conjetural y carecería de rigor criminológico sin una evidencia clínica o testimonial. O sea que yo no puedo asegurar en un video de YouTube que el presidente Boric padece de una condición mental que no le permitió ir a una comisión investigadora porque se hubiera salido de control, porque éticamente no tengo la evidencia clínica y tampoco tengo la evidencia testimonial. Entonces no lo puedo decir públicamente. Ahora, si tuviera la evidencia testimonial o si tuviera la evidencia clínica, que otra vez sería un delito porque se supone que las fichas clínicas son secretas, tampoco lo podría decir, porque me tengo que proteger también de manera legal. Entonces, eso queda para la imaginación de todos ustedes, que lo dejen en los comentarios abajo del video y para su opinión. Yo no lo puedo hacer, éticamente. Quinta pregunta. ¿Cómo es posible que el presidente se reúna con Monsalve y no le haya exigido la renuncia al mismo día, sino que solo le haya comunicado que su cargo quedaría a disposición? Esto es para mí lo más grave de todo. Y vamos a analizar esta respuesta, pero primero vamos a recordarles a ustedes que pueden realizar aportes voluntarios a la cuenta RUT que está abajo de este video. El link está y los datos de la cuenta RUT están abajo de este video. Link de la cuenta corriente del Banco Falabella está abajo de este video. El link de PayPal, donde Patricio hizo su tremendo aporte, también están abajo del video. Y el link de Patreon, una plataforma de mecenas para que puedan permitir que yo siga informando, también está abajo de este video. Quiero agradecer a la Anónima Pulenta, que siempre está pendiente del canal y apoyando, a Mauricio, a Richard, a Gloria, a la Anónima de los Gatos, a María Rubina, a mi querido viejo camionero, a María Angélica, a Omar Antonio y a Mónica por estar presentes en este trabajo. Quiero agradecerles por ser parte de este proyecto. Gracias a su aporte a través de la cuenta RUT,
puedo seguir creando contenido sobre temas que nos interesan a todos, política y actualidad de Chile y el mundo, sobre todo en un año electoral, con la mirada desde la criminología y la seguridad. Cada donación es un paso más hacia el 2030. Gracias por creer en este proyecto. Gracias por los que donaron para la compra de la compu que voy a hacer en Chile para que la garantía cubra a Chile en la adquisición de esta nueva computadora. Así que muchas gracias a todos. Volvamos a las preguntas. Hemos hecho la primera pregunta: ¿por qué Boric no fue acusado constitucionalmente por la oposición? Hemos hecho dos preguntas: ¿por qué el presidente puede responder de manera escrita ante una comisión investigadora y no lo hace como una persona normal ante la fiscalía? ¿Por qué el presidente está evitando estar físicamente ante la comisión por miedo a que lo descubran omitiendo información o mintiendo? También preguntamos: ¿el presidente ha evitado la comisión sabiendo que su salud mental le impide controlar su impulso frente a la presión? Y llegamos a la quinta pregunta: ¿cómo es posible que el presidente se reúna con Monsalve y no le haya exigido la renuncia el mismo día, sino que solo le haya comunicado que su cargo quedaría en evaluación? Desde mi perspectiva criminológica y de seguridad, esta demora puede analizarse como una combinación de prudencia administrativa y cálculo político. Boric señala que el martes 15 de octubre tuvo conocimiento general de la denuncia, pero sin detalle específico, lo que pudo generar cautela para evitar una decisión precipitada que afectara la estabilidad del Ministerio del Interior, clave en la lucha contra la delincuencia. Exigir la renuncia inmediata sin un reemplazo listo, como ocurrió con Luis Cordero el jueves 17, podría haber dejado un vacío en una cartera crítica. Sin embargo, esta explicación choca con la gravedad de los hechos denunciados. Estamos hablando de violación y abuso sexual, que desde una perspectiva de seguridad pública y ética demandaban sí o sí una acción más inmediata. La evaluación, entre comillas, del cargo de Monsalve pudo haberle dado tiempo para preparar su salida, lo que alimenta sospechas de lenidad o complicidad, aunque no hay pruebas directas de esto último. Boric admite en su mea culpa que pudo actuar antes, lo que sugiere un error de juicio más que una intención dolosa. La interpretación desde la criminología para mí es que le dio tiempo para preparar su salida. Ahora, ¿por qué le dio tiempo para preparar su salida? ¿Qué cosas se deben, qué favores se deben entre el presidente de la República y el ex subsecretario del Interior? Eso es materia de investigación, tendremos que saberlo en algún momento. Ahora, ¿cómo puede haber honestidad y transparencia, que dice el gobierno que es honesto y transparente, cuando el gobierno se demoró 3 días en reaccionar, dándole una coartada perfecta al acusado? La demora de 3 días, suponiendo que estos son los días oficiales, del martes 15 al viernes 18 de octubre, plantea un problema de percepción pública y manejo de crisis. Desde la criminología, la transparencia exige rapidez y claridad en estos delitos graves, especialmente cuando involucran a altas autoridades. Al no hacer público el caso de inmediato y permitir que Monsalve siguiera en funciones hasta el jueves 17, el gobierno abrió espacio a interpretaciones de encubrimiento o favoritismo, dañando su credibilidad. Si este fuera otro gobierno y esto hubiera pasado en otro gobierno, definitivamente como asesor de criminología y seguridad que le hubiera dicho: échalo de inmediato, no importa que la cartera quede vacía, entrégalo a la justicia y que la justicia se haga cargo. Y de ahí ve con quién reemplazarlo, pero no puedes tener a un presunto violador y abusador sexual caminando por los pasillos de la Moneda y el Congreso. No se puede. Sin embargo, y a pesar de lo que yo crea o a pesar de lo que ustedes crean, Boric argumenta que actuaron con severidad y prudencia, priorizando el resguardo de la víctima y la continuidad institucional. Desde la seguridad, esta prudencia podría justificarse para evitar interferencia en la investigación penal inicial, pero el hecho de que Monsalve viajara a Biobío
y participara en una comisión del Senado, socava esta defensa. Es decir, todavía no hay una información oficial clara de cómo, cuándo y por qué Monsalve viajó a Biobío en estos 3 días y por qué estuvo en el Senado en estos 3 días, si se supone que los máximos poderes del Estado estaban en conocimiento de que estaba siendo investigado por un presunto abuso sexual y violación. Esto es lo que es grave. Y entonces esto socava la confianza no solo en el gobierno, en el Congreso y en el Poder Judicial. Es por eso que socava la confianza en los políticos en general. ¿Cómo todos los políticos permitieron que Monsalve estuviera 3 días preparando su salida? ¿Cómo nadie antes actuó? Porque acá apuntamos a Boric, pero ¿por qué no lo hizo nadie antes? Falta de evidencia, falta de conocimiento. Bueno. No hay evidencia directa de que se le diera una coartada perfecta, pero la lentitud permitió que Monsalve gestionara aspectos personales, lo que criminológicamente se interpreta como lo que se denomina técnicamente ventaja indebida. Acá hay una ventaja que tuvo Monsalve con respecto a sus víctimas. Y esa ventaja es indebida. Ahora, ¿por qué se produjo esa ventaja indebida? Es lo que hay que investigar. Desde la criminología y la seguridad, y acá avanzamos a la 7ª pregunta, ¿se puede asegurar que hubo complicidad de autoridades del gobierno para darle tiempo a Monsalve a que organice su vida antes de ser detenido? No se puede afirmar con certeza que hubo complicidad, ya que esto requiere una investigación y requiere pruebas de intención deliberada de obstruir a la justicia y favorecer a Monsalve, como comunicaciones explícitas o actos concretos de encubrimiento. Desde la criminología, la complicidad implica dolo y los datos disponibles, la declaración de Boric o las acciones del gobierno, no lo demuestran concluyentemente. La demora podría explicarse por fallo administrativo, subestimación de la gravedad o, lo que todos los políticos chilenos hablan, priorización de la estabilidad institucional. Eso suena más lindo. O, como Boric sugiere mencionar, la búsqueda de un reemplazo. Sin embargo, desde una óptica de seguridad, la falta de acción inmediata ante un delito tan serio como la violación y posible infracción a la ley de inteligencia genera sospechas legítimas. Monsalve tuvo acceso a recursos y tiempo, viajó a Biobío, revisaron las cámaras y esto pudo haber facilitado su defensa personal, lo que no equivale a una complicidad activa, pero sí a una gestión deficiente que benefició indirectamente al acusado. Última pregunta. Ustedes estarán entendiendo lo que estoy diciendo sin decirlo. ¿Por qué, teniendo conocimiento de todo esto, entonces la oposición en pleno, todos juntos, no realizaron una acusación constitucional contra el presidente? Analizando todo esto desde la mirada que lo estamos haciendo ahora. La oposición no concretó una acusación constitucional, probablemente por una combinación de estrategia y acciones legales, mirando a las elecciones en el año 2025. Simple. Desde la criminología y la seguridad, una acusación exitosa requiere evidencia robusta de un delito presidencial directo, como obstrucción a la justicia o encubrimiento probado, lo que no se desprende claramente de lo hecho. Las críticas de la oposición, por ejemplo, las declaraciones de Kast y Longton en noviembre del 2024, se centraron en la demora y la percepción de favoritismo, pero no presentaron pruebas irrefutables de ilícito atribuible a Boric y no criticaron el viaje a Biobío o el manejo de la inteligencia de la PDI en las cámaras o no la obstrucción a la justicia por parte de los del Panamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Políticamente, en el Congreso donde no se ponen de acuerdo, más el costo de una acusación fallida,
pudieron desincentivar a la oposición teniendo en cuenta que hay investigaciones en curso que afectan a líderes políticos de varios partidos de oposición. Entonces habrán dicho, mejor no nos metamos en camisa de once varas porque pueden utilizar esas acusaciones en nuestra contra. Además, la colaboración posterior del gobierno, la declaración de Boric y el sumario administrativo y los oficios del Consejo de Defensa del Estado pudieron haber debilitado el ímpetu inicial. Finalmente, el impacto electoral de las elecciones municipales de octubre del 2024 y otros escándalos como el caso Audio podrían haber desviado el foco opositor, optando por desgastar al gobierno en el ámbito público en lugar del ámbito judicial. El manejo del caso Monsalve por parte de Boric revela una tensión entre la gestión de crisis y la ética gubernamental. No tienen manejo de crisis, no hay gestión de crisis, no hay ética gubernamental y tampoco hay transparencia. Desde la criminología y la seguridad, la demora de 3 días y la falta de acción inmediata son errores significativos que alimentan sospecha. Pero no hay evidencia suficiente para afirmar complicidad o encubrimiento deliberado. La oposición, aunque crítica y pataleta, aunque sea crítica y patalee, no avanzó en una acusación constitucional por limitaciones estratégicas, porque no saben cómo hacerlo. Y además, porque tienen limitaciones legales. Están siendo investigados por corrupción. Mientras que las prerrogativas constitucionales del presidente explican su supuesta escrita. El mea culpa de Boric reconoce fallos, pero no resuelve del todo las dudas sobre la coherencia entre sus principios feministas y su actuación concreta. En simple, el presidente Boric no fue claro. Quedan dudas sobre si le entregó casi 3 días de ventaja a Monsalve para defenderse y para arreglar su vida en desventaja de la víctima legítima, y por otro lado deja claro que la oposición tiene miedo a la instrumentalización de la justicia en su contra y que no está preparada estratégicamente y cohesionada para exigir que un gobierno de izquierda haga lo que tiene que hacer. En el día 1 haber exigido la renuncia o haber despedido directamente al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El caso Monsalve, los 3 días que sacudieron a Boric, después de todo lo que te expliqué, ¿error o encubrimiento? Déjame tus datos acá abajo del video porque va a ser déjame tu respuesta acá abajo del video porque va a ser muy importante leerte. Y si te gustó este video, únete a la comunidad, dale like, suscríbete en la campanita y activa las notificaciones. ¿Quieres apoyar al canal? También lo puedes hacer con un super thanks, ese corazón con signo peso que está abajo del video. Nos vemos pronto en un próximo video, si la luz, el clima caluroso y la electricidad lo permiten. Hasta el próximo video. Chao, chao.